Listo. Bueno, la anterior clase habíamos quedado en la parte donde hemos empleado la prueba de distribución normal. Sí, bueno, dentro de lo que significa el uso de estas tablas, ¿no? Como podrán ver, en esta tabla tal vez había diferencias, ¿no? En cuanto al uso de las tablas. Había una pregunta, no era la misma tabla lo que hemos usado en la anterior clase, ¿verdad? En el sistema lo que estaba en el Moodle, ¿cierto? Creo que eso era una incógnita, ¿cierto? Hola, hola. Nos a grabar. Recording in Pueden progress. colocar sus nombres completos, ¿ya? Listo. Bueno, hay dos tipos de tablas para la distribución normal, ¿sí? Esta es una tabla, si ustedes analizan, la tabla que está en el Moodle, en la parte donde tenemos nosotros las probabilidades condicionadas, que a eso me refiero, los niveles de importancia, de significancia, de fundamento, en esta parte, ¿sí? ¿Se ve? Sí, licenciado. En esa parte había un cierto tipo de diferencia, ¿no? En esta tabla, ¿cuántos decimales estamos manejando? Se dice 1 menos lambda, ¿no? O 1 menos alfa, como ustedes quieren. En la distribución binomial hemos tomado 1 menos P, ¿verdad? O Q creo que era, ¿no? ¿Sí? Podemos tomar distintos tipos de nomenclaturas. 1 menos beta, etc. Donde toda esta parte, ¿qué se llama para nosotros? Dado que la distribución normal tiene este comportamiento, ¿no? Es una campana, como una campana de Gauss, se le dice. Donde nosotros sabemos que esta distribución, por ejemplo, en su punto máximo de esta distribución, estamos estableciendo que aquí se encuentra la media aritmética, ¿no? O la media poblacional, como algunos lo denominan. Y entonces lo que nosotros vemos acá es que esta curva, esta gráfica, tiene que estar al 100%. Entonces dice al 1. De ahí es que nace que esta función de distribución normal tiende entre 0 a 1 grado de libertad. Grados de libertad se dice, ¿no? Pero dentro de la teoría de la estadística descriptiva, esta distribución normal está entre la media poblacional y la desviación típica. ¿Vale decir cuánto sería su media? Hola, hola. 0,50, licenciado, o el 50%. La media tiende a 0. La desviación típica tiende a 1. Por eso es que se agarra esto. Esa es la característica de la distribución normal. ¿Me están entendiendo? Eso habíamos visto en la anterior clase, creo. Después haremos. Ahí está, hemos deducido lo que es la relación en la que sale la función de densidad, de la distribución normal. De ahí hemos hecho las derivadas, puede ser con respecto de la media poblacional, con respecto de la media muestral, ¿no? De esa manera nosotros podemos realizar la deducción. Sin embargo, yo les decía que esta es una de las tablas, ¿no? Esta tabla corresponde al análisis. Lo que estamos haciendo ahora, lo que les estoy aclarando, es que de ahí nace esta tabla, ¿no? Entonces, esta tabla, dentro de lo que significa esta relación, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? González Pacoya, silencie su micrófono, por favor. Bueno, les decía, en ese entendido, es fundamental que ustedes aprendan, ya, están ingresando más jóvenes,
Ya, es fundamental que aprendan la diferencia del uso de las tablas, ¿no? Esta distribución que estamos usando, esta tabla en la cual hemos trabajado inicialmente los ejercicios, es una distribución en la que este nivel que les decía se denomina a partir de esa curva, ¿sí? Aquí vamos a colocar una gráfica. Por un lado, los menos de la desviación y los más de la desviación. ¿Por qué? Una desviación típica que es igual dentro de la fórmula que nosotros hemos ido manejando. Hay muchas fórmulas, ¿no? Para variables aleatorias continuas, para variables aleatorias discretas, para el uso de las distribuciones. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que la varianza, ¿sí?, de cualquier relación de un experimento está sujeto a ¿qué? Al producto entre la población, la probabilidad de acierto y la probabilidad de desacierto, ¿cierto? Ahora, la varianza, ¿sí? Esta varianza, desde el punto de vista de la variable aleatoria discreta, que es igual. Ahora vamos a preguntar a uno de ustedes. A ver. Joaquín Chura Bernal. Joaquín Chura Bernal. Buenos días, licenciado. Entonces, Joaquín, buen día. A ver, Joaquín, recordemos lo que hemos hecho con las variables aleatorias discretas. ¿A qué era igual la varianza, no? Ahí, a la anterior clase ya hemos quedado nuevamente retomando esto, que hay una, como les diré, hay una diferencia entre las dos variables, y hemos quedado y hemos avanzado toda la parte del primer semestre. Ahora, dígame la fórmula, que es igual a eso. La varianza, ¿no? Sí, sí. Eh, a la sumatoria de las x al cuadrado por la probabilidad de x, ¿Sumatoria de qué dices? de las x al cuadrado por la probabilidad de x. ¿Qué son las X? La variable aleatoria discreta. Ay, la variable aleatoria discreta, ¿no? Entonces, esto es igual a la sumatoria de qué decíamos? De las x al cuadrado por De la la variable aleatoria discreta. ¿Sí? ¿Ya? por la probabilidad de x, Por la función de cuantía. x menos la esperanza al cuadrado. De la variable aleatoria discreta, todo esto elevado al Cuadrado. cuadrado, ¿no? Eso es nuestra fórmula. Para una función con variable aleatoria continua, habíamos dicho que la sumatoria la cambiamos por Integral. muy bien. ¿Por una integral definida o indefinida? Indefinida. Definida. Ah, entonces si es definida, sus límites, ¿cuáles son? A ver, González, Pacoya, Fabiola, usted. González, Pacoya, Fabiola. Ya, pues, vamos a empezar a descontar la nota nomás. Chao, González, Pacoya, Fabiola. Gutiérrez, Mamani, Abigail. Gutiérrez, Mamani, Abigail. Tampoco. Hola. Ya, pues, si no quieren ganar su nota. Listo, en la clase. ¿Se escucha, no ve? Sí, licenciado, se escucha. Ya, entonces le sacamos a Flores. No, y Flores no. Guzmán, Subieta, Harold. Por si acaso, Gutiérrez, Mamani, Abigail. A toditos los que no están participando, le estoy descontando nota y le estoy sacando del aula. Listo. A ver, Judith Luna Mamani. Sí, Lisa, buen día. ¿Cómo está, Judith? Buen día. Prenda su camarita. Dígame tú la fórmula para una variable aleatoria continua a partir de la determinación de la varianza.
Ya, Liz, ahorita mi cámara está un poco mal. Ay, ay, Aprende. ya está, Liz. Listo, a ver, dinos tú, Judith, ¿cómo sería esa fórmula? ¿No? Ya tu compañero lo ha hecho adecuadamente, ¿no? Y ahora nosotros, ¿cómo lo hacemos para una variable aleatoria continua? La teoría continua sería... ¿dónde está? Discrete sería 1 sobre ¿Qué? 1 sobre 2 pi por... ¿Qué estarás haciendo, Judith? Parece que no está no están con la atendiendo. fórmula discreta, Liz. Está mal, pues. Es la integral de qué? De la función de densidad, ¿no ve? Al cuadrado. Sí, No, sí. no, está mal. A ver, vamos con otro. Pero Fernández Mujica, Jorge. Presente, licenciado. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Prende tu camarita. Dictando la fórmula. No, de la varianza de la variable aleatoria continua Sí. es la integral definida entre A y B de ¿Qué la es A y variable, B? ¿Qué es A y B? Eso es lo que quiero. los límites. Muy bien, es el límite inferior con respecto del límite superior, habíamos dicho siempre, ¿no? Sí. Porque A y B es muy subjetivo. Puede ser B y A también, ¿no? Puede ser C y D. Entonces siempre vamos a hablar para que lo entiendan que en la parte superior es el límite superior y esta parte inferior es el límite inferior. Ya, muy bien, Jorge. De la variable aleatoria continua al cuadrado por la función de densidad Esta variable aleatoria continua al cuadrado por la función de densidad. Muy bien. ¿Qué nos falta? menos la esperanza al cuadrado. Te falta el diferencial, ¿no? Ah, sí, la diferencial de x. Sí, porque si no le colocamos en la diferencial, no es una integral, ¿no? Menos La esperanza al cuadrado. esperanza de la variable aleatoria continua al cuadrado. Sí. ¿Sí? Es que es lo mismo si se dan cuenta. Porque habíamos dicho que la función de densidad es igual a la función de ¿qué? De cuantía. O la función de probabilidades de la distribución de la variable aleatoria continua o discreta. Pero en el campo del análisis de estas dos funciones, nosotros hemos visto esta otra función, ¿no? Que esto es netamente para las distribuciones. Ahora, si aplicamos las tres fórmulas, por ambos lados nos tiene que dar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Entre estas primeras dos, que nosotros, ¿qué estamos usando? La función de ¿qué? De densidad, ¿no? La función de cuantía. Ahora, con respecto de la primera fórmula, ¿qué estamos usando? ¿Cuáles son sus elementos? Estamos usando la parte poblacional y muestral, ¿no? La población N, la muestra E, minúscula, ¿no? Estos dos elementos son sumamente importantes porque me muestran, por un lado, la relación poblacional y por otro lado, la relación muestral, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es P? ¿Qué es Q? Si Q es 1 menos P, entonces, ¿qué es P? Habíamos dicho La la probabilidad a probabilidad favor. a Probabilidad. favor o de acierto. Ya sé. ¿No es verdad? Así hemos manejado. ¿Qué es Q? Es la probabilidad en contra Ok. o del desacierto. Porque dentro de lo que hemos ido avanzando esta materia, en antes del receso, habíamos visto, ¿no? De que la probabilidad de acierto, ¿sí? Está basada en el hecho del experimento del lanzamiento de la relación binomial. ¿Y por qué se denomina binomial? A ver, vamos a preguntar a uno de ustedes. ¿Cuál es la característica fundamental de la distribución binomial? López Andrea. López Andrea. Otra señorita que se conectan, ¿ven, jóvenes? Porque uno a veces está un poco molesto porque se conecta y
que hable lo que quiere el docente. Dice. Al final voy a aprobar charlando a fin de año. No, no va a haber charlas, jóvenes. López Andrea no está, no quiere participar. Bueno, descanse nomás, señorita. Fuera de la clase porque perjudica. Michaga Chávez Alejandra. Dicen buenos días, licenciado, buen día. Buen día. ¿Cómo se aprende su camarita, por favor? Yo un ratito, Ya saben, ¿no? La regla que hemos puesto al inicio siempre de las clases. Para participar, preguntar y demás, siempre tienen que habilitar la cámara. Ya, bueno, rápidamente entonces, señorita Alejandra, ¿no? Díganos sí, dice. estrictamente por qué se caracteriza la distribución binomial. La binomial, Su camarita prende, se ha cortado. estoy con cámara, dice. No le veo. A ver, díctanos rápido por qué es la característica fundamental de la distribución binomial. Porque es una probabilidad discreta. No. Oye, bueno, está bien. Hasta ahí, digamos. ¿Qué más? O sea, no puede ser, yo entiendo, dicen que no puede ser más grande que uno, digamos que sí o sí tiene que ser un número entero. Bueno, esa es la característica de la distribución discreta, pero eso ya nos ha servido para la parte inicial, ¿no? Para diferenciar discreto y continuo. Pero ya, estas funciones generalmente son discretas, ya. Bueno, pero una característica fundamental es que tenemos dos tipos de resultados, verdadero o falso, cierto, correcto o incorrecto, ¿no es verdad? Por eso se llama binomial. ¿Está entendiendo? Sí, licenciado. Más allá que pertenezca al campo de las variables discretas, porque también vamos a ver la binomial y la normal a partir de la función de la variable aleatoria continua. Pero la diferencia, estimados jóvenes, señoritas, es que cuando hablo de binomial, bi quiere decir dos resultados. Ahora, que estamos en la distribución normal, gracias, estamos hablando también de dos tipos de resultados, la probabilidad de acierto y la probabilidad de desacierto o en contra. A eso nosotros lo vamos a llamar nivel de confianza y nivel de significancia, ¿ya? A partir de esta materia, de este tema. Entonces, esta probabilidad de acierto, generalmente nosotros decimos, la probabilidad de acierto tiene que ser mayor a la probabilidad de desacierto. Entonces, esto lo vamos a llamar nivel de ¿qué? Si es acierto, De confianza. confianza. ¿Ya? Y si es desacierto, ¿sí? Lo vamos a denominar nivel de Desconfianza. significancia. Está bien lo que dices, desconfianza, pero su nombre correcto va a ser significancia. ¿Está bien? Y generalmente a esa pequeña relación de significancia se la denomina lambda en los textos, ¿no? Van a ver ustedes que este lambda es el famoso nivel de significancia, ¿no? Que nosotros inicialmente hemos usado como B. Entonces lo vamos a diferenciar de esa manera, ¿no? Donde la probabilidad de acierto, ¿sí? De tener un grado a favor, se va a llamar nivel de confianza. La probabilidad de desacierto, ¿sí? Se va a llamar estrictamente a este valor nivel de significancia. Y el 1 menos, en este caso, P lambda, que nosotros ya sabemos que es el nivel de significancia, es sumamente importante porque a partir de ahí vamos a estimar estos valores de esta tabla, ¿ya? Y hay dos tipos de tablas para el nivel de significancia y nivel de confianza, ¿ya? Uno, vamos a decir que cuando nosotros tenemos lambda, el nivel de significancia aparece, como les decía, de esta manera, para este tipo de tablas. ¿Sí? Donde fíjense, todos a nivel de porcentaje no son muy altas, ¿no? Entonces, toda esta parte para nosotros va a denominarse el nivel de confianza. Y esta otra parte, aquí, para nosotros, estas columnitas, van a ser la relación 1 menos lambda.
Entonces, lambda apunta a dos tipos de resultados. Por eso hay que dos tipos de tablas. Les decía que si la varianza para una probabilidad binomial o funciones de característica discreta es de esta manera, ¿sí? Entonces, su desviación típica, ¿cuántos resultados tiene? Una raíz positiva y una raíz negativa. ¿Está bien, jóvenes? ¿Se entiende, no? La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? Sí, 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 le hice. licenciado. Y una raíz cuadrada, ¿cuántos resultados tiene? Por un lado, los campos de los números positivos y los campos de los números negativos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Los que van hasta menos, digamos, infinito, y los que van hasta más infinito. Entonces, en esta relación, fíjense qué va a suceder. Aquí yo tengo que esto, para mí es la relación de la media poblacional. Aquí, esta parte de la curva de la mitad es la relación de la media poblacional. ¿Qué pasa? Ha pensado que yo te da permiso. Me dice, vos le das permiso. Me dice, no, a mí me ha dicho que te diga. En ningún momento me ha dicho, pues yo puedo salir. Es otra cosa si puedo salir. A que dile a mi hermana. ¿Y le has dicho? Le he dicho, aquí está, te lo estoy leyendo. Y después te llamaba, ¿no? Y, debes reñirle, pues si ya te he contestado, ¿por qué no le riñes? Yo no puedo tomarme atribuciones que todavía no me competen. Le digo. Todavía, pues es mi esposa, algo de derecho tuviese. Ventura, todavía que Daniela, tiene toda la su familia. conversación estamos escuchando. Se les va, ¿no? Bueno, ya se ve. De todas maneras, lo que quería continuar explicándoles, que esta relación de esta tabla se utiliza en el campo de estos números. Entonces vamos a ver a continuación la siguiente diapositiva, donde de mejor manera se los voy a explicar esta distribución que nosotros estamos estudiando, la famosa distribución normal, tiene al medio del pico la función de la media poblacional. Entonces estamos diciendo que a este lado están los menos infinitos y a este lado van a estar los más infinitos. Entonces, por este lado se basan lo que son para nosotros los o las desviaciones. Si es este lado positivo, las desviaciones serán positivas. Si es este lado negativo, las desviaciones serán negativas, ¿no? Pero fíjense, en la mitad aquí vamos a tener lambda medios. ¿Qué significa? Que esta primera parte es el nivel de confianza dividido en dos, perdón, de significancia dividido en dos, ¿no? Por este otro lado, vamos a tener también la misma proporción, ¿no? Porque si tú haces la raíz cuadrada de la varianza, igual va a ser lambda medios, ¿no? Entonces, pero lambda medios para los negativos y lambda medios para los positivos. Entonces, pero cuando nosotros hablamos de lambda, estamos hablando de que toda esta curva está medida 100% o su rango es de 0 a 1. Por eso se dice que la función de distribución normal, ¿sí?, tiene aproximadamente un grado de libertad entre 0 y 1. Se mide entre el tanto por ciento, caracterizado en que su distribución normal está medida a través de su media poblacional y su desviación típica. Para ello, su media poblacional tiene que ser 0 y su desviación típica en el mejor de los casos 1. Quiere decir que hay un grado de normalidad perfecta. Y entonces, cuando nosotros usamos esta primera tabla, vamos a ver de que tenemos el caso de la tabla en la que se les ha mandado en Excel, donde su nivel, estoy dando retro, aquí está, esta partecita aparece un 0 más, ¿no? Con el PDF, ¿no? Y por eso decían que estos valores cambian o no cambian. ¿Se acuerdan? A ver, vean el PDF que se les ha enviado. ¿Quién lo ha descargado? Los 5 puntos. Y ya lo tiene. Álvarez, Mamán y Karen. A ver, usted. Buenos días, licenciado. Buen día, buen día. Prende tu camarita. A ver, Karen, ¿tienes la que hemos colgado en el Moodle? Tal vez ya lo han No, descargado. licenciado. La anterior clase no ingresé a la clase. ¿Qué estará pasando, señorita? ¿Por qué no estarán ingresando?
Pues vamos a descontar. Igual, como se registra en su asistencia, estamos descontando. Licenciado, ¿A quién quiere participar? Nombre, yo tengo descargada. nombre, señorita. Castro Valdivia. Ya, prenda su camarita, Ya, señorita. Ya, ya, ahora, licenciado. en esa tabla, donde está la tabla, creo que está la chi cuadrado, la t de estudio, en varias tablas les he pasado. Fíjese en la distribución normal, en la parte superior. Ya. Bueno, de todas maneras, yo lo voy a subir enseguida. Pero a ver, fíjese, los demás hagan seguimiento. ¿Cuánto es esa distribución? La primera, 0, 0, hay en la parte de las columnas, me refiero. 0,0. La primera. Es decir, hay un 0 de más, ¿no? Sí. ¿Sí? A ver, ahora les voy a mostrar, voy a empezar a compartir esa función. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta distribución se denomina así para esa tabla que hemos trabajado en la clase anterior, se llama la distribución con nivel de significancia ajustada. Y la otra, ahora que están viendo, ¿se ve? No, licenciado. No, licenciado. Lo estoy compartiendo, está en PDF. No, licenciado, no se ve nada aún. A ver. Ahora sí. Sí, licenciado. Sí, ahora sí. Ya. Muy bien. Entonces ahí tenemos las funciones de distribución, las tablas de las funciones de distribución más usuales, ¿no? La T de estudio, la chi cuadrada, todo esto vamos a usar. La de Poisson, etc. Ahí tenemos la distribución normal, ¿ven? Se ve, ¿verdad? Sí, licenciado, se ve. Sí, De todas licenciado. maneras, para la diapositiva lo exportaremos. Y la que les manda en Excel tiene hasta los valores negativos, ¿no? Sí, 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 licenciado. Es una tabla más completa, ¿no? Pero si se dan cuenta, va variando. ¿Y qué va variando? Va variando los resultados de la tipificación. Eso se llama tipificación. Porque lo que nosotros queremos hallar con la tablita es la tipificación, ¿no? ¿Cuánto es cuando tenemos 1? ¿Cuánto es cuando tenemos 2? ¿Cuánto es cuando tenemos 1 punto tantos, etcétera, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces fíjense, esa es la tabla que se denomina ajustada. Y esta es la tabla, ¿no? Ahí si se dan cuenta, aquí sí te voy a poder ahora escribir con el marcador. En esta parte, ¿se nota? Bueno, vamos a cambiar el marcador. Aquí. Hay un 0 de más, ¿no? Mira, en la otra es un solo 0. A eso que estamos diciendo, que esta es la función de distribución cuando tenemos lambda medios y también puede ser cuando es 1 menos lambda. Entonces, por un lado, esta función de distribución, ahí están viendo ustedes, corresponde a esa área bajo la curva, ¿no? En la cual, bueno, ahora sí se ve, ¿no? Mejor. En la cual ya sabemos que el z tipificado inferido a través de lo que es la función de distribución, ¿cómo era su función de distribución? Seguiré explicando esta parte, ¿no? Del uso de la tabla. Ahora sí. Listo, ¿no? Ahí tenemos. Generalmente esta tabla, como es la normal tipificada con ajuste poblacional, se la utiliza en el marco de establecer un grado de probabilidad exacta, donde yo les decía, donde yo les decía que esto para nosotros va a ser 1 menos la. Listo. Por el otro lado también podemos usar cuando esto es un lambda medios, ¿no? ¿Y qué quiere decir lambda medios? Lambda medios.
¿Cuál vamos a usar? Esta tabla donde dice 1 menos lambda o esta tabla donde dice lambda medios. El detalle es que cuando nosotros trabajamos a un nivel de significancia, se dice por lo general que toda esta área deseada con respecto a sus límites, ¿sí? Ahí está, ¿no? Es su límite. Ya sea ¿qué hay límites? Límite inferior, límite superior. Toda esta área debe medir 95%. Es el área deseada, exitosa. Porque todos queremos, por ejemplo, tener un 95% de acierto, ¿no? En las decisiones que tomamos. Lo ideal, que les había dicho que es la probabilidad. ¿Cuánto es el nivel de acierto deseado? ¿50%? No, ese es el promedio, ¿no? 100%. 100% todos queremos tener, ¿no? ¿Quién quiere trabajar al 50%? ¿Quién quiere casarse al 50%? Ah, muchos de los jóvenes, ¿no? Se quieren casar al 50%. Las chicas se quieren casar al 100%. Eso es un hecho social, ¿no? Demostrado contundentemente que cuando los jóvenes se casan a una edad temprana, es un hecho social, ¿no? Que nos va a servir como ejemplo para respaldar. Cuando los jóvenes a una temprana edad se casan, no disfrutan la juventud de la edad y entonces empieza bonita la relación, pero termina mal, porque el joven quiere divertirse o la dama quiere divertirse, todo lo que se ha reprimido por la obligación de haberse casado de manera anticipada. Entonces ahí se dice que en el hecho social, por ejemplo, porque esto no sirve para los hechos sociales, se casa al 50%. Pues el otro 50% quiere distribuirlo en la felicidad y demás, ¿no? Eso es un hecho verídico. Pero cuando un joven o una señorita contrae un compromiso de matrimonio, más allá de haber cumplido su nivel de juventud, profesionalidad y demás, entonces resulta de que casándose a más tiempo son más estables los matrimonios. Pero cuando se casan a menos tiempo, menos edad, son menos estables. Es un hecho económico y social. Debido a esas características, ¿no? Ya cuando has vivido tu juventud, has experimentado distintas relaciones, te ha podido dar el nivel de comparación y has optado por tener una elección con una pareja en la cual estableces tu conformidad. Y entonces, en ese sentido, este hecho social se caracteriza porque usa una distribución normal, ¿no? En la cual, por lo general, el 95% está en una relación de condición de éxito, pero el otro 5% está distribuido en los dos lados. Es decir, ¿cuánto es el nivel de significancia? Si el nivel de confianza es del 95%, el nivel de significancia será del 5%. ¿No es cierto? Sumado, ¿cuánto eso nos da? 100%, ¿verdad? 100%. Y el 100%. 100% es toda esta área. Entonces, raro matrimonio hay que todo es 100%, ¿no? Todo el área. No estoy diciendo solamente esta área pequeñita, sombría, sino toda esta área, por lo general, es 100%. Lo mismo en el estudio, lo mismo en el trabajo. Nadie va a ser eficiente al 100%, siempre va a tener un leve o pequeño error. Pero lo que nosotros tratamos en la estadística es de reducir ese error. Ahora bien, si eso es 95%, es la probabilidad de éxito o el nivel de confianza que uno tiene, ¿no? Uno puede confiar hasta en la pareja al 95%, porque el otro 5% puede ser que no. Al final nadie mete las manos por nadie al fuego, ¿no? Y estadísticamente sucede lo propio. Entonces, ¿qué va a pasar? A este lado va a ser lambda medios y a este lado lambda medios. Si es lambda medios, significa ¿cuánto es el nivel de significancia? 5%. Ah, ya, entonces es 0,05 entre 2. ¿No ve? Aquí va a ser 0,05 entre 2. Porque ¿cuánto es 5%? Es 0,05, ¿no? ¿Y cuánto vale entonces esta área, este límite? Cualquiera sea. Pero cuando usamos
el nivel de confianza del 95%. ¿Cuánto sería esta área? 0,025. 25. ¿A ver? Esta otra área, ¿cuánto va a ser? 0,025. Sumados los dos nos da el 5%. ¿Verdad? Sí. Ahora nosotros buscamos que cuando tenemos una probabilidad de estas características, vamos a ver cuando hablemos de la muestra, ¿sí? Ahí vamos a ver, cuando es al 95%, tengo que unir esta relación al 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que al 95% tengo que encontrar este valor en tablas. ¿Y cómo encuentro este valor en tablas? Porque cuando al 95% de exactitud, de confianza se trata, la tipificación de este ejemplo será 1,96. Entonces, si yo quiero buscar este valor en tabla, es una regla, ¿no? Matemática. Bueno, quisiera entrar a deducir con ustedes, pero esto es más para los señores de economía e ingeniería, ¿no? Porque podemos deducir, ya hemos hecho la deducción de la fórmula, pero parece que un poquito se me van a marear. Ahora, esta tipificación, ¿dónde la busco? Aquí, ¿no? Sí, las columnas. Muy bien. Entonces busco 1,9, ¿no? ¿Dónde está 1,9? Ahí está. ¿Y puedo unirlo con 6? Sí. ¿Y dónde está el 6? Ahí está. Entonces va a coincidir, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Es un nivel de significancia? ¿Es un nivel de apuntamiento? 0,050. Ahí está. Por un lado, 0,025. Aquí sí que es la aumento 50. Es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, estimados jóvenes, cuando hablamos de que esta función de distribución normal está entre 0 y 1 grados de libertad, o básicamente estamos hablando de una media poblacional y una desviación típica, donde consideramos que el nivel de confianza está al 95%, ¿sí? Estrictamente, cuando hablamos de ese nivel de confianza. Nivel de significancia está, digamos, no sé, al 5%, perfecto, usamos esta tabla. Y esta tabla se va a caracterizar porque hay un cero de más en los niveles de. ¿Qué son estos niveles de? ¿Qué habíamos dicho que son? De confianza y significancia. Ah, ya, de confianza. Estito para nosotros, ¿qué es? El nivel de confianza, ¿no? De Lambda. confianza. Y este, por otro lado, es 1 menos lambda, ¿no? Dan- Esa es la característica. Ahora, si se dan cuenta, aquí vamos a buscar en la otra tabla. 1,9 dice, ¿no? 1,9, aquí está. Pues para que sea otro colorcito, usaremos. Ya. 1,9. Busquemos ahora con 6. ¿Han encontrado? 0,9750. ¿Dónde está un fixito? Mi marcador sea 20, un cachito. Ahora sí. 0,9750. Ahí está, ¿no ve? Sí. Ahí está, ¿no ve? Sí, Entonces, sí. aquí no estamos trabajando con el nivel de confianza, estamos trabajando con el nivel de significancia. ¿De dónde sale ese 0,9750? Debería ser 0,0250, ¿no ve? Sale de este hecho. ¿Cuánto es 95%? Nuestra tabla de distribución, ¿no ve? Aquí nuestra media. Aquí se supone que hay el límite superior y aquí se supone que hay el límite inferior, ¿no? Entonces, si todo esto es 95%, en el caso de ese ejercicio, a ambos lados es lambda medios, ya sabemos que cuánto vale eso, 0,025, ¿no? Pero si yo quiero tomar sesgadamente toda la función, me refiero, ahí está la distribución normal, y quiero tomar toda esta área, ¿cuánto sería? 95% más esta otra área, ¿no ve? ¿Cuánto es la área? 0,0250. 0,25. En porcentaje, esto es en valores
decimales, esto es 0,95, ¿no? Y esto es 0, tantos. En porcentajes, ¿cuánto sería? 2,5% y 95%. ¿Cuánto es entonces 95% más 2,5%? 97,50. 97.50. ¿No ve? Entonces, ¿cuánto había sido esto? 97,50. 50. Quiere decir entonces, estimados jóvenes, ahí está la clave de la interpretación de las tablas, que esta tabla en su distribución normal, como muestra su gráfica, por eso las tablas son así, esta tabla se está usando para este caso, para poblaciones donde solamente quiero determinar este valor y este valor no. O por el otro caso, cuando está sesgada al otro lado, ¿qué voy a tener? Cuando quiero determinar toda esta área y dejo un área libre. En cambio, la otra función de distribución, ahí está, ¿no? Nos permite determinar solamente las dos áreas, tanto esta como esta, ¿no? Entonces, para eso también estadísticamente, poblacionalmente, se utilizan las dos. La variación que cada tabla tiene está en la zona de tipificación. Me refiero a toda esta información que tenemos. Toda esa información. Ahora, ¿cuántos resultados toma esta tabla? Les decía. ¿Cuántos resultados toma esta tabla? Esta otra tabla toma un solo resultado, ¿verdad? Porque está tanto sesgada a la derecha como sesgada a la Es que izquierda. Por eso sale, ¿cuánto es su probabilidad? 0,975, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, licenciado. Eso, ¿por qué? ¿De cómo ha salido 0,975? Porque yo he sumado un área que es el 95% de confianza más el área de significancia, que es 0,025. Entonces, de esa manera, sumándolo los dos, ¿cuánto nos da? 0,975, 97,5%. En cambio, el otro nos da a los 50% a los dos lados. Entonces, estoy hablando algo que el que me responda va a tener 10 puntos a su examen. Pero el que no responda, ni modo. A ver, buscaremos un voluntario. ¿No hay voluntarios? Lisa, ¿puede repetir la pregunta, por A favor? ver, ¿para qué casos aplico esta tabla? En otras palabras. Ya saben ustedes que la primera tabla aplican para información sesgada a la derecha o a la izquierda. Pero esta tabla que utiliza los límites, ¿para qué casos? Y está fácil, está a la vista. A ver, ¿a quién vamos a preguntar? Montaño Santos Daniel. Aquí hace un ratito. A ver, Daniel, aquí vas a obtener 5 puntos. Después Méndez, Nicasio, Zaiza va a ser ya. Quiero, pero no, no se dice, no. Ninguna idea. Ahí sí está, mira. Está a la vista. Nicasio, a ver usted. Méndez, Nicasio. Buenos días, licenciado. Cuando el Prende tu nivel de camarita. confianza es... perdón. ¿Se ve, Licen? Sí, 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 ahora te vemos. Cuando el nivel de confianza es del 95%. Ya, bueno, uno es el 95%, pero a leguas se muestra. A ver, Zulema, está bien, eso es un factor, pero a leguas, otra relación. A ver, Zulma, prende nomás tu cámara. Lisa, ¿no ve? Sí, sí, te vemos. Cuando es una distribución binomial, ya que tiene Exacto, 10 puntos, señorita, 10 puntos. Qué fácil, ¿no ve? Hay dos resultados, ahí está, mira. Por eso decimos que es una función discreta también, pero es también binomial. Entonces, ¿por qué hay dos resultados? ¿Apellido, señorita? Huaquipa, licenciado. Huaquipa. No. Kipa Zulma, ¿no? Sí. Segundo parcial. Ahí está. Listo. Más allá, estimados jóvenes, de que sea el 95%, porque el otro es al cuánto? Al 97,5%, ¿no? Pero más allá que sea esto, el 95%, tenemos dos bandas de confianza.
de los números menos infinitos a los números más infinitos. Entonces, por lo general, se utiliza esta tabla cuando está asociado a un hecho binomial, a un experimento binomial. ¿Está bien? En el caso de estos ejercicios que hemos hecho el anterior, ahí está, ¿no ve? Hemos usado esa tablita porque la información está sesgada, ¿no? ¿O no? Todo de este lado, ¿no ve? O en este caso, ¿cómo está la información? También sesgada, ¿no ve? ¿A qué me refiero sesgado? A ver, vamos a preguntar a alguien. Todo pura chicas están participando, los chicos Rodríguez Alfredo. Rodríguez Alfredo. Sí, Ya, les ahora está. la- Ya pues, compañero. Estoy listo. ¿Ya? Sí. Y a ver, dinos, ¿por qué se dice sesgado? Ah, sesgado porque- Nada, ya, otro compañero. ¿Qué pasa con los varones hoy día? Están chao. Mario Villanueva. Presente, le dice, un momentito, no puedo activar la cámara, está mal. Está mal mi cámara, no puedo activarla en el Zoom. ¿Qué pasa, Choco? María, Sí, a ver. cuando se refiere a sesgado, Sesgado. ¿Por qué significa sesgado? sesgado, porque es el área que tenemos que... No, ¿por qué digo sesgado? A ver, cuando tú piensas, Ujú, a ver, tú eres de contaduría, ¿verdad? ujú. ¿En qué te quieres especializar? ¿En qué materia? De tu Estoy, área contable. estoy decidiendo todavía ser licenciado. Más o menos, ¿qué te gusta ahorita? Ah, Contabilidad bancaria más que superior, todo. bancaria, minera, petrolera, ¿cuál te está gustando? Bancaria más que todo estaba tratando de Ya, estudiar, listo. lice. Ya te está gustando bancaria, ¿no ve? Entonces, Ujú. como has dicho, ahorita tu Ujú. inclinación, eso se llama sesgado, ¿ya? Es por estudiar bancaria, ¿no ve? Esa es tu Ajá. inclinación, a eso se llama sesgado, Ujú. Ah, ¿ya? muchas Ahora, gracias. cuando no está sesgado, cuando tenemos el caso del segundo tipo de ejercicio, o del tercero que está aquí abajo, cuarto sería, ¿no? No está sesgado, está al medio la información, ¿no? Ujú, Esta área, esta otra área. ¿Me están ujú. viendo, estimados jóvenes? Sí, licenciado. Sí, sí. Sí, En los licenciado. tres primeros está sesgada la información, en estos otros tres últimos no está sesgada la información, porque la información, ¿dónde está distribuida? A dos bandas, ¿no? Límite inferior, límite superior. Límite inferior, límite superior, ¿cierto? Ahí usamos esta tabla. ¿Me han entendido? Hola. Sí, Uno más licenciado. podría explicar. ¿Ya? Sí, licenciado. Cuando la información está sesgada, inclinada, así como estas grafiquitas en amarillo a este lado, esto es al lado izquierdo, esto es al lado Derecho. derecho, ¿no? Esto sigue siendo también al lado izquierdo, ¿no? Desde cualquier ángulo, no siempre va a ser bien sesgado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, su compañero está con la información sesgada de estudiar, especializarse en contabilidad bancaria. No está tan seguro, ¿no ve? ¿Cuánto es su nivel de significancia aquí? Su nivel de confianza. Chiquititos, ¿no ve? Todavía. Porque como él ha dicho, todavía no está muy seguro, pero está decidiendo por bancaria. Vas a llevar petrolera, vas a llevar nivel, minera, cooperativas, etcétera. Y ahí es decir, no, no, no me gusta. Al final no. Sí, sí, bancaria. Se está sesgando todo más, ¿no ve? Entonces su nivel de confianza va a ir aumentando. Va a tener más confianza en que va a estudiar bancaria. Porque no le ha gustado la petrolera ni la minera, y no, no siempre. Y este ladito es lo que es el nivel de significancia. No le gusta. ¿Se me está entendiendo? Lo mismo ustedes, hasta en el amor, ¿no? Tienen dos opciones, tres, cuatro. ¿Por cuál se van a inclinar? Sesgar significa eso. ¿Por cuál van a decidir? A ver.
por cuál decidiría. Y eso les va a dar la información que tengan, ¿no? El grado de conocimiento que tengan ustedes. Y eso les va a mostrar, ¿no? Por cuál se van a orientar. Decidir, inclinar, a eso se llama eso. ¿Me entienden? Sí, licenciado. Sí, dice. Ejemplo, en la tesis. Cuando ustedes hagan su tesis van a tener información. Y de esa información, por ejemplo, estás planteando la hipótesis. Y cuando planteas la hipótesis, vamos a ver más adelante el tema de dosimetría de hipótesis, ¿no? Eso es parte de la estadística. Entonces, la información que ustedes van a determinar tiene que estar distribuida al 100%. Y por lo general van a trabajar con esa tipificación de el 1,96, que es el Z, para tipificar. El de tablas, por eso es tipificado, ¿no? Con respecto a su Z calculado. Ya vamos a ver cómo usamos esto. Entonces, en la investigación, cada uno tiene que trabajar a un 95% de fiabilidad en la información, de confianza, ¿no? Vas a hacer una encuesta, vas a decir de que, a ver, decíamos ustedes en la parte contable, alguien querrá hacer una auditoría, ¿sí? Auditoría a una cooperativa, ¿de qué? De sus comprobantes de ingreso, de egreso. Y ahí vas a elevar la información, vas a contabilizar si sus facturas han sido registradas en los comprobantes de ingreso, comprobante diario, en los comprobantes de egreso, ¿no? Eso es en la parte privada. En la parte pública, nosotros en vez de comprobante, ¿sí? Le damos otro nombre, ¿no? El comprobante es un documento que me muestra, ¿no? Es un documento mercantil que me muestra que los ingresos y los egresos, ¿no? En la parte ustedes ya saben manejar esto, es como un asiento contable, ¿no? Aquí tiene su debe, su haber, etc. Así sumamente sencillo. Tanto para los ingresos como para los egresos. Puede estar en uno dividido en dos. Nosotros lo llamamos en la parte pública preventivo, ¿no? Preventivo. Entonces, ese comprobante que ustedes manejan en la parte privada, en la parte pública se llama preventivo. Pero también sigue siendo un comprobante, tanto de ingreso como de egreso. Y en la parte pública, por lo general, a estos comprobantes de gasto, de egreso, se lo llama C31, ¿no? Tal vez alguien trabaja, alguien de ustedes trabaja en la parte pública. Y en la parte pública es eso, ¿no? Que se llama comprobante preventivo, etcétera. Y ahí ustedes van a recabar la información. Van a decir el 60%, el 50%, el 100% de los comprobantes de ingreso. Bueno, no creo que lleguemos siempre al 100%, no siempre hay una falla. Pero vamos a decir que el 95% de los comprobantes de ingreso está bien. Y hay un 5% de los comprobantes de ingreso que está mal. Lo mismo en los gastos, ¿no? Podemos decir que en los gastos el 60% de los comprobantes de egreso de gasto están bien. El 30% de los comprobantes de gasto están mal. Ay, ¿y qué ha pasado con uno suma 100? Vamos a decir que el 10% de los comprobantes de gasto no están registrados. ¿Qué quiere decir? Que la persona que ha hecho ha gastado, ya eso, con eso puedes inferir, ¿no? ¿Me están escuchando? Puedes inferir. ¿Qué sucede si no registras un gasto o un ingreso? Para usted, ¿cuál es su percepción? Cristian Centeno, a ver tú. Buen día, a ver, Cristian, ¿qué dirías vos, a ver, con esa información? Digan, tú eres ya auditor, titulado, todo, ya sea una pública o una privada, estás tú comprobando su registro de sus comprobantes de ingreso y egreso, sus ventas, sus compras, etcétera, ¿no? Entonces resulta que el 60% de los gastos ha sido registrado bien, el 30% está mal registrado. Debe haber typeos mal, malas glosas, malas adecuaciones, etcétera, ¿no? O tal vez no ha puesto
el registro impositivo, algo, ya. Pero 10% que no esté registrado, ¿qué significa para ti? Ahí está, ¿no ve? Ya está un indicio, escucha, de sus gastos. ¿Por qué el 10% no está registrado? En la parte pública, corrupción, dicen, ¿no ve? Desvío de gastos, ¿no? Como han visto, su compañero de manera sencilla ha podido inferir ese resultado. Y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar con esto de la estadística y con la función de distribución normal. ¿Me han entendido, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Licen. Bueno, gran parte de esta clase me he pasado explicándoles la diferencia del uso de las dos tablas. Creo que ya está entendido, ¿no? ¿Qué tabla vamos a usar, cuándo y cuándo la otra, verdad? Sí, licenciado. Sí, Licen. Listo, muy bien, jóvenes. Entonces, como ya está entendido, vayamos a continuación a la siguiente parte. Hoy es hora. ¿Cuánto nos falta? No, estamos bien. Tenemos ahora que determinar este nivel. ¿Qué significa ese nivel? Es la desviación típica por un lado y por otro lado la media poblacional de la distribución normal. ¿Se entiende? Y ambos están inversos en la forma de la tipificación. Aquí por este lado voy a escribir. La tipificación Z es igual a ¿qué? La media aritmética conocida menos la media poblacional sobre la desviación típica. Siempre y cuando cumpla una restricción, ¿no? N sea mayor a 30. N, si es menor a 30, aquí esta Z tipificada la vamos a ajustar. Cuando es menor a 30, es la media menos la desviación, la población desviacional o la media poblacional sobre la desviación típica sobre la raíz cuadrada de N. Por lo general, esto asociado a la distribución TD Stude. Pero eso no quiere decir que no la podamos aplicar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando esto cumple la proporcionalidad de que Z, de que N es mayor a 30, se aplica esto. Cuando N es menor a 30, se aplica esto. Tienen que ajustar, ¿no?, la información. Es por eso que ustedes en los datos, cuando hagan ustedes su investigación, su auditoría más que todo, ustedes tienen que tener más de 30 datos. Lo mínimo para investigar, para realizar un inventario, una auditoría, es tener mucha información, ¿no? Hasta en la vida social, por ejemplo, estimados jóvenes, ustedes cuando quieran casarse, ¿cómo vas a casarte? ¿Cómo vas a tomar la elección con la pareja? Así, amor a primera vista, lo has conocido y listo, flechazo, me caso mañana, dice. No, ¿verdad? Tenemos que tener un nivel de información, por lo menos quién es, dónde vive, le gusta trabajar, no le gusta trabajar. No le gusta trabajar, todo, vamos a recabar información, un listadito de informaciones, ¿no? Mínimamente 30 datos de información. Uno, dos, así. Sustancialmente hasta mínimamente 30. Y ahí vas a tomar la decisión, ¿acepto? No acepto. Por eso es binomial también. Entonces vas a decir, si para casarte trabaja. No, no, este no trabaja. ¿Por qué no trabaja? Tiene herencia. Está servido. No, 4. No, trabaja, pero también tiene herencia. Todos los factores, ¿no? Ya. 5. Trabaja, tiene herencia, pero tiene su carácter del demonio, ¿no? No, 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 si hago algo me vas a reñir. Vas llenando así información, ¿no? Lo mismo en la auditoría. Si esto haces en la vida social, evalúas, ¿no? No, no estoy enamorando con esa persona. Ya de inicio somos enamorados, me está pegando. Ya, no, 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 rechazo casarme con esa persona. No, no, es un impulsivo, se quiere suicidar si le dejo, uy, ¿qué voy a hacer? Tantos elementos en la vida social, en la vida práctica, lo mismo, ¿no? Reunimos cúmulo de datos. Mientras mayor sea la información, mejor es el nivel de confianza. Mientras menor sea la información, no tienes confianza, ¿no?
Si no sabes mucho de una persona, ¿en qué le puedes confiar? Si no sabes mucha información de una empresa, ¿qué criterio económico puedes, o financiero, o contable, puedes dar? Si no sabemos mucho de las propuestas del decano, el candidato a decano o el candidato a vicedecano, ¿qué vas a poder elegir, no? Entonces, eso se repercute en la toma de decisiones. Por eso es que estamos usando esto, ¿no? Y para eso hay que tipificar de esta manera, de la manera más adecuada. Ahora bien, podemos establecer que, ya sea acá en este texto Z, por ejemplo, Z, el nivel de tipificación va a ser igual para ese tipo de magnitudes muestrales de esta manera. Vamos a considerar un factor de ajuste cuando la frecuencia de la información sea constante. Y por frecuencia vamos a llamar T. ¿Qué quiero decir eso? Que la frecuencia, puede haber una frecuencia de los gastos, puede haber una frecuencia de los ingresos, una frecuencia de la información que tiene un apuntamiento positivo, ¿no? Si tiene un apuntamiento positivo en la distribución normal, entonces todo tiende hacia el lado de los más positivos. Pero también puede tener un apuntamiento al lado de los negativos, ¿no? Entonces, eso se llama frecuencia de la información, ¿no? Entonces, como ya sabemos qué tabla vamos a usar, podemos establecer esas relaciones. Ahora, no solamente podemos establecer esas relaciones, sino también podemos calcular inversamente proporcionalmente los valores. Por ejemplo, si yo tengo todos estos valores y desconozco K, aplico esta forma, ¿sí? Pero también puedo desconocer la media con la cual yo quiero trabajar. Pero conozco K, conozco la media poblacional promedio y la desviación típica. Ahora, jóvenes, no siempre es desviación típica. En el ejercicio que les he dado en la anterior clase, que gran parte creo que lo he hecho mal, ¿sí? Les he dado la varianza, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Y creo que gran parte no ha podido hacer el ejercicio porque hay varios ceros. Es porque no han podido sacar, si les he dado la varianza, podían sacar la raíz cuadrada de la varianza y eso es la desviación típica, ¿no? Entonces muchas veces son así capciosos los ejercicios, por ejemplo. Y en el examen, como ya estoy terminando de revisar y comprobar, ¿no? De que hay muchas copias, muchos ejercicios igualitos, ya les dije, ¿no? Voy a tomar exámenes orales, porque aquí el que tiene que aprobar bien. Entonces, muchas veces sucede de que la información no está adecuada a lo que queremos. Entonces, tienen que ustedes darse las formas de entender y obtener. Puede ser de que te dé desviación típica. Raíz cuadrada de n por p por q, ¿no ve? Nivel de confianza por nivel de significados. ¿Sí? Eso es, ¿no? La desviación típica. Sí, licenciado. Sí, Lisa. Varianza te puedo dar también, pero puede ser para sumatoria de x al cuadrado por f de x menos esperanza de x al cuadrado. Te puedo dar así también, ¿no ve? ¿A qué quiero decir? Que te voy a dar la variable aleatoria discreta. Te puedo dar la variable aleatoria discreta. En otras palabras, f de x te puedo dar. Nada más. Te puedo dar la media. Con eso puedes hallar la desviación típica. Sí, pues porque aquí tienes la fórmula. ¿No ve? Entonces, eso ya es deber de ustedes practicar con su auxiliar, ¿no? Eso ya es deber de ustedes practicar. Yo les estoy enseñando lo que es fundamental para su análisis, los ejercicios con el auxiliar haganlo. Entonces, para eso nosotros podemos hallar distintas fórmulas de despeje de las funciones, ¿no? ¿Y cuándo vamos a hallar esos estadísticos? Porque tanto este estadístico que tiene distribución sesgada, ya sea a la izquierda o a la derecha, o este otro estadístico donde de aquí he despejado, ¿no? De esta ecuación he despejado x. A ver, z
es igual a X menos la media con respecto de la desviación típica. Quiero despejar X que tengo. Z por desviación típica. Esto que está dividiendo, perdón, pasa al otro miembro a multiplicar, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Qué me Sí, queda? Sí, X, licenciado. la media aritmética menos la media poblacional. Despejo X, que no sé cuánto será X. X, la media, es igual a el Z tipificado o K tipificado por la desviación típica, más la media, ¿no? ¿Se entiende? Sí, licenciado. sí, licenciado. Licenciado. Listo, ¿no? ¿Es la misma o no es la misma fórmula? En vez de Z, ahí está K, ¿no? Eso no es la misma. Es la misma. Es verdad, la misma. Oye, ¿de dónde obtiene licencia sus fórmulas? No, está sencillo, aritmética básica, ¿o no, jóvenes? Los que van a ser auxiliares de estadística, ¿no? Esto nomás tienen que aplicar, de dónde sale cada uno de los elementos, ¿no? Y a eso nosotros lo llamamos estadístico, ¿no? Y ese estadístico, Z o X o la variable aleatoria, tiene que determinarse en el margen de establecer la información. Entonces, para establecer la información tienes que tener N, la población. Y cuando hemos llevado teoría de conjuntos, esto es el universo, ¿no? ¿Qué se llama eso? El Se hace espacio muestral. muy bien, señorito. ¿Cuál es su nombre? Méndez, licen. Ya, Méndez, vas a prender tu cámara. El espacio muestral del universo, hay que conjuntos A, el conjunto B o disjunto conjuntivo, el conjunto C, etcétera, ¿no? Pero tenemos que tener qué es A y B y C, si esto es N, el universo o la población, se dice, ¿no? Porque no puedes trabajar con todo.